La historia del siglo XX sufrió una profunda transformación con la llegada de la era nuclear. El camino que va de la reacción en cadena lograda por Enrico Fermi a la catástrofe de Chernóbil demuestra que la energía nuclear, surgida como fuerza destructora pero reducida a energía aprovechable, es un instrumento inestable e impredecible. Lo que sigue es una reconstrucción dramática de los acontecimientos tal como sucedieron en 2 días que marcaron al mundo. ...2 de diciembre de 1942. En Ámsterdam, Ana Frank y su familia llevan 4 meses escondidos. En el norte de África, el mariscal Montgomery y sus ratas del desierto han derrotado a Rommel en la célebre batalla de El Alamein. En Nueva York, Humphrey Bogart e Ingrid Bergman asisten al estreno de Casablanca. Y en Chicago, un grupo de científicos está a punto de cambiar el mundo para siempre. Chicago, primera hora de la mañana del 2 de diciembre de 1942. El frío es espantoso, con temperaturas bajo cero, y para empeorar las cosas, esta mañana no hay suministro de gas. El racionamiento impuesto por la guerra afecta los ámbitos más diversos de la vida cotidiana en todos los rincones de Estados Unidos. Albert Wattenberg, de 29 años, se dirige al trabajo en la Universidad de Chicago. Al Wattenberg prepara el doctorado en física. Acude a un laboratorio secreto ubicado debajo de las gradas del estadio Stagg Field, en el campus de la Universidad de Chicago. Albert es uno de los miembros de un selecto equipo de científicos que trabajan en un experimento ultrasecreto y de alto riesgo. Un experimento que podría cambiar el curso de la Segunda Guerra Mundial. Lo único que hacíamos era trabajar y dormir. A veces nos preguntábamos por qué hacíamos aquello. Y en un par de ocasiones comentamos lo que haríamos si ganaran los nazis, en qué lugar de Estados Unidos nos esconderíamos. Estábamos convencidos de que nos matarían si nos apresaban. El hombre que dirige el proyecto es un físico italiano llamado Enrico Fermi. Tras varios años de investigaciones innovadoras, Fermi va a comenzar hoy un experimento sin precedentes y potencialmente mortal. Dentro de esta sucia y polvorienta cancha de squash, va a ser el primer hombre que intente aprovechar la energía atómica. En 1939, poco antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, el eminente científico Albert Einstein escribió al presidente Roosevelt sobre la creciente reputación del físico italiano Enrico Fermi. Einstein recomendó seguir las investigaciones de Fermi sobre la posibilidad de emplear uranio para producir una reacción nuclear en cadena. Un proceso que permitiría fabricar bombas muy potentes, bombas devastadoras de nuevo cuño. Einstein instó a Roosevelt a financiar investigaciones en el campo de las reacciones nucleares en cadena. Además, advirtió al presidente de que los alemanes podían estar muy cerca de alcanzar la misma meta. En septiembre de 1942, Roosevelt puso en práctica la sugerencia de Einstein y aprobó un plan secreto para construir la bomba, plan que recibió el nombre en clave de Proyecto Manhattan. Comenzaba la carrera para construir antes que los nazis la primera bomba atómica de la historia. El padre del proyecto atómico alemán era Werner Heisenberg, antiguo colega de Fermi cuando éste vivía en Roma. Las investigaciones de Heisenberg también habían progresado mucho. En septiembre de 1942, durante un encuentro con el destacado científico Niels Bohr, había bosquejado un modelo abstracto de reactor nuclear. La conquista alemana de la bomba parecía solo cuestión de tiempo. Enrico Fermi es la fuerza propulsora que hay detrás de la siguiente y decisiva fase del Proyecto Manhattan. Fermi y su equipo empezaron a trabajar en el proyecto en la Universidad de Columbia, que está en la neoyorquina isla de Manhattan. Pero en la primavera de 1942, para concluir el trabajo, se trasladaron a un supuesto laboratorio de metalurgia del campus de la Universidad de Chicago.
Una increíble serie de descubrimientos científicos ha conducido al experimento de reacción en cadena que va a realizarse hoy. Ya en 1934, mientras investigaba en Roma, Enrico Fermi descubrió la fisión nuclear cuando consiguió dividir el átomo del uranio. El objetivo del experimento de hoy es demostrar que cuando se lanza un neutrón contra un átomo de uranio, este se desintegra en más neutrones, que a su vez desintegran otros átomos y generan la aparición de más neutrones, creando un proceso que se autoperpetúa. Esto es lo que se llama reacción en cadena. La desintegración de un átomo libera energía, y Fermi cree que desintegrando billones de átomos mediante una reacción en cadena, podrían producirse cantidades astronómicas de energía. Energía suficiente para fabricar una bomba devastadora como no se ha conocido hasta entonces. Reina cierta emoción cuando Fermi y su protegida Liona Butz entran en la oscura cancha de squash. En el aire flota el polvo de los bloques de grafito que se utilizan para proteger los materiales inestables. Bienvenidos a la cocina del infierno. En la cancha de squash los reciben Walter Zinn y Volney Wilson. Nuestros presupuestos son correctos. Zinn y Wilson pertenecen al selecto equipo de físicos experimentales de Fermi. En las últimas semanas, Fermi y su equipo han estado construyendo una especie de colmena gigante. Esta sencilla estructura, conocida con el nombre de pila, es en realidad el resultado de años de investigación teórica. Ha costado más de $1 millón, pero será un precio exiguo si el experimento de hoy tiene éxito. Para preparar el experimento se han introducido 22.000 discos de óxido de uranio en sendos agujeros abiertos en 400 toneladas de bloques de grafito. El diseño de la pila se ha estudiado concienzudamente. En el centro pondremos el metal de uranio, donde será más efectivo. Y alrededor pondremos el óxido de uranio, que es más débil, en forma de grumos. Entre ellos estará el moderador de grafito. Por debajo y alrededor del grafito colocaremos una estructura de madera para soportar la carga y llenar los rincones del bloque principal. Parte fundamental del diseño de la pila es un mecanismo de control que impide que la reacción en cadena se produzca espontáneamente. Porque si funciona esta pila, la pila Chicago número 1, tiene que controlarse. He aquí cómo. En la pila pondremos barras de cadmio que absorberán los neutrones. Mientras estas barras estén en la pila, no puede haber reacción. Se sacan, se meten. Tales son los mandos que la encenderán y la apagarán. La pila ya es lo suficientemente grande y contiene el uranio necesario para mantener una reacción en cadena. En términos científicos, ha alcanzado masa crítica. A pesar de tantos años de investigación, nadie ha intentado hasta el momento desencadenar una reacción nuclear y menos aún controlarla. El experimento de hoy podría saldarse con un accidente mortífero. Pero los jóvenes físicos del equipo piensan que Fermi es un auténtico superdotado. Están seguros de que trabajan en el proyecto más genial y emocionante de la historia. Cuando le preguntaron cómo se calificaba del 0 al 100, Fermi respondió: Einstein era 100, pero yo soy 99. Enrico Fermi nació en Roma en 1901. Se interesó por la ciencia a raíz de que su hermano mayor, Giulio, muriera en el quirófano de un absceso menor en la garganta. Enrico tenía entonces 14 años, uno menos que su hermano. Enrico y Giulio curioseaban en los mercadillos en busca de imanes y alambre, pilas eléctricas, conmutadores y libros de física. Estudiaron el funcionamiento de motores y bobinas de inducción, transformadores y voltímetros, y juntos construyeron estos aparatos. Se llevaban una grata sorpresa cuando sus inventos funcionaban. Enrico se sintió muy solo cuando murió Giulio. Encontró entonces las obras de un físico jesuita. El desolado joven se entusiasmó y las leyó de un tirón. Más tarde contó a su hermana María que no se había dado cuenta de que estaban escritas en latín. Su formación científica comenzó en este periodo. Un amigo de la familia le sugirió que estudiara en la Universidad de Pisa, y fue allí donde se consolidó su carrera académica. La pila Chicago número 1
el primer reactor nuclear de la historia, ya está terminada. Herb Anderson no se lo habría perdido por nada en el mundo. Es uno de los miembros clave del equipo de Fermi y está con él desde los primeros días del proyecto, allá en Manhattan. El equipo de Fermi trabaja en 2 turnos. El jefe del personal diurno es Walter Zinn, el del personal nocturno es Herb Anderson. Hay una cordial pero acentuada rivalidad entre los 2 grupos. Mi meta era igualar o superar los resultados de Zinn durante el día, así que mi grupo ponía siempre la misma cantidad de bloques o más. Luego nos íbamos a casa. En realidad no cubríamos las 24 horas, sino más bien 16 o 18. Herb Anderson ha trabajado toda la noche poniendo los últimos bloques. Las pocas horas que dedica al descanso han sido horas de expectación y nerviosismo. Hoy espera hacer historia. Leona Woods es la única mujer del equipo, pero rinde exactamente igual que cualquier hombre. Alta, tímida y atlética, ha acabado acostumbrándose a la omnipresencia masculina. Walter Zinn no me dejaba trabajar en la cancha de squash, porque todos llevaban mono, gafas, mascarillas para el polvo y unas gorras azules de trabajo, con lo que todos parecían iguales. Y Walter me dijo que si tenía que decir palabrotas a alguien, prefería que no fuera a una mujer. Así que me excluyeron de la construcción, aunque todos los días estaba allí para medir el flujo de neutrones del reactor, que crecía conforme aumentaban los bloques. Leona Woods ha inventado uno de los primeros contadores Geiger de la historia. Mide la cantidad de neutrones de la pila. Se integró en el equipo cuando este llegó a Chicago durante la primavera. Desde entonces, ha sido una pieza fundamental del proyecto y hoy se encarga de todos los cálculos numéricos en que se basa la teoría de Fermi. Fermi piensa en los recientes acontecimientos internacionales y reflexiona sobre la oportunidad que le ha brindado la suerte. Enrico Fermi, su mujer Laura y sus 2 hijos huyeron de la Italia fascista en 1938, cambiando el esplendor eterno de Roma por Estados Unidos, la tierra de las oportunidades. Consecuente con el auge del fascismo en Europa, Mussolini, el duce, recibió a Adolf Hitler en Roma en mayo de 1938. Aquel verano se publicó el Manifesto de la Racha, de inspiración antisemita, que proclamaba que los italianos son arios y los judíos no pertenecen a la raza italiana. La familia Fermi no resultaba afectada por estas nuevas leyes, dado que era tradicionalmente católica, pero Laura era de origen judío. Fermi escribió en secreto a diversas universidades de Estados Unidos y le ofrecieron un puesto en la Universidad de Columbia, en Nueva York. Aquel mismo año, el eminente físico danés Niels Bohr le confió que estaba entre los candidatos al premio Nobel. Enrico Fermi se enfrentaba al dilema más delicado de su vida. El 10 de noviembre de 1938 le confirmaron por teléfono que le habían concedido el premio Nobel de Física. Su familia se desplazó a Estocolmo para verle recoger el premio. Desde Suecia huyeron todos juntos a Estados Unidos. No pudieron elegir mejor ocasión. A Mussolini le indignó que Fermi no vistiera uniforme militar en la ceremonia ni hiciera el saludo fascista. Fermi sabe que los nazis podrían ir un paso por delante en la construcción de la bomba, una posibilidad de pesadilla. Pero si el experimento de hoy da resultado, representará un progreso gigantesco en el esfuerzo aliado por derrotar a la máquina bélica de Hitler. Y todo ya está preparado para el experimento más audaz de la historia humana. Nadie lo ha hecho antes. Enrico Fermi será el primero que tratará de liberar energía atómica de manera controlada.
Ordena que se retiren las barras de control, que se accionan eléctricamente. Si el experimento tiene éxito, Fermi habrá demostrado que una reacción nuclear en cadena es posible. Si es un fracaso, podría costarle la vida a Fermi y a su equipo. El contador Geiger de Liona contará los neutrones. Si el flujo de neutrones crece y se acelera, entonces sabrá que se está produciendo la reacción en cadena. 3 estudiantes se suben a la pila. Harán de bomberos y estarán preparados con jarras que contienen una solución de sulfato de cadmio por si la reacción en cadena se les va de las manos. Se espera que la solución de cadmio detenga el sobrecalentamiento de la pila e impida una fusión. Estos estudiantes reciben el nombre de escuadra suicida. En la pila solo queda una barra de control que se mueve manualmente por orden de Fermi. Esta barra mantiene controlada la reacción en cadena hasta que se retira poco a poco. Esta sencilla barra hace de motor de arranque, acelerador y freno de la reacción en cadena. Fermi da orden de que se retire media barra. Cuando empieza la cuenta de neutrones, todos los ojos se posan en Liona. El indicador del contador se acelera y luego se estabiliza. 6 pulgadas más. Se retira otro tramo de la barra. Hay un murmullo de nerviosismo mientras Fermi hace comprobaciones con su inseparable regla de cálculo. Todo marcha según lo planeado. 68, 84. De pronto se dispara una alarma de seguridad. La parada automática se ha fijado en un nivel demasiado bajo y el flujo de neutrones es más elevado de lo previsto. Circuitos de seguridad que se habían fijado para determinado nivel de flujo dispararon una señal acústica. Y todos querían que el nivel fuera más alto, así que nos limitamos a arrancar los cables de la pared para que no siguiera sonando. 12, 16, Empezó a concentrarse gente en la galería de la cancha. 32. Eran científicos veteranos del Proyecto Manhattan y militares deseosos de presenciar el histórico experimento. Nadie fotografió la escena. Era un experimento de alto secreto y sus resultados tenían que comunicarse inmediatamente al presidente y al ejército. Todas las miradas estaban fijas en la pila. 5 pulgadas más. Fermi hace más cálculos. Sabe que el experimento está entrando en la fase decisiva. Si el flujo de neutrones no cesa, sino que continúa creciendo, la pila alcanzará el nivel crítico y el equipo habrá conseguido la primera reacción en cadena autoinducida. A estas alturas, Liona Woods ya no puede seguir la velocidad del contador Geiger. Fermi sabe que ha llegado el momento de la verdad. Estado crítico. Se ha conseguido la primera reacción en cadena autoinducida de la historia. Pero Fermi ha de demostrar todavía que puede controlarla. La pila atómica comienza a emitir radiación. Todos miran con nerviosismo, temerosos de que el experimento se les vaya de las manos. Si Fermi deja que la pila funcione sin control demasiado tiempo, se producirá una reacción en cadena incontenible, una fusión. Al cabo de 28 minutos, Fermi ordena parar el reactor. Vuelven a introducirse las barras de control. El flujo de neutrones se reduce y el desbocado contador Geiger vuelve a emitir una pausada serie de señales. El hombre ha gobernado el primer reactor nuclear de la historia. Por primera vez se ha controlado la energía del átomo.
Era evidente que se habían cumplido las esperanzas y sueños de todos. Se produjo un silencio sepulcral. Nadie decía nada. Era la confirmación más efectiva y espectacular. Eugene Wigner llegó con una botella de Chianti. Llenamos los vasos y bebimos en absoluto silencio. No hubo brindis ni comentarios. Creo que todos pensábamos en la futura bomba. 12 días después de que Enrico Fermi y su equipo consiguieran producir la primera reacción en cadena con la pila Chicago número 1, comenzaron a construirse los primeros reactores nucleares a gran escala. El lugar elegido fue Hanford, en el estado de Washington, a orillas del río Columbia. Bajo la luz cegadora del desierto, brotó y creció la sombría forma del gigantesco laboratorio secreto. La compañía DuPont construyó para el proyecto Manhattan 3 reactores nucleares tipo Fermi, basados en el que el Dr. Fermi había construido en el estadio de la Universidad de Chicago. Leona Woods irá más tarde a Hanford para trabajar en el funcionamiento de estos reactores gigantes. Es una de las pocas mujeres que intervienen en el proyecto Manhattan y defenderá el uso de la energía atómica hasta el día de su muerte, en 1986. Herb Anderson seguirá trabajando con Enrico Fermi en el laboratorio de Los Álamos, Nuevo México. Juntos conseguirán una reacción en cadena todavía más violenta y explosiva. El 16 de julio de 1945, al amanecer, el proyecto Manhattan conseguirá su objetivo, Trinity, la fabricación y detonación de la primera bomba atómica. Fermi dirá luego que no oyó la terrible explosión, que estaba demasiado absorto lanzando papelitos al aire para medir la onda expansiva. El 6 de agosto de 1945 se lanzará sobre Hiroshima una bomba atómica y otra 3 días después sobre Nagasaki, obligando a Japón a rendirse y poniendo así fin a la Segunda Guerra Mundial. Terminada la guerra, Enrico Fermi volverá a Chicago, desengañado a causa de la transformación automática del proyecto Manhattan en una carrera armamentística. Fermi se negará a participar en la posterior fabricación de la bomba de hidrógeno. Morirá de cáncer a los 53 años, en 1954. Al Wattenberg fue luego catedrático de física en la Universidad de Illinois. Aún guarda la célebre botella de Chianti en recuerdo del papel que desempeñó en la reacción en cadena de Fermi. ...26 de abril de 1986... en el Centro Espacial Kennedy de Florida, la lanzadera espacial Challenger ha explotado, ocasionando la muerte de sus 7 tripulantes. El jefe del gobierno sueco, Olof Palme, muere en un atentado en Estocolmo. Comandos sudafricanos atacan las sedes del Consejo Nacional Africano en todo el continente. Y cerca de la población ucraniana de Pripyat está a punto de producirse el revés más importante de la era atómica. Con una población de más de 40.000 personas, con una edad media de 26 años, Pripyat es una ciudad joven y con futuro. Aquí nacen más de 1000 niños al año. Hoy es un día inusualmente caluroso para estar en abril y las familias salen a disfrutar del buen tiempo. Pripyat avanza hacia el futuro con confianza. Hay un nuevo instituto de enseñanza media, un hotel, un cine e incluso un parque de atracciones en las afueras. Vasily Ignatenko es bombero y está casado con Ludmila, de 24 años. Se trasladaron a Pripyat hace 2 años, al contraer matrimonio.
Даже не верится, что... Давайте, изобразите парочку рядышком. Ну вот, El viernes por la tarde se van de excursión con dos amigos que trabajan en Chernóbil, la central nuclear local. Vasily y Ludmila afrontan el futuro con optimismo. Vasily está a punto de ascender y como en junio esperan su primer hijo, piensan dejar la vivienda comunitaria e instalarse en un piso propio en Pripyat. Pripyat es una ciudad reciente, construida para el personal que trabaja en la cercana central nuclear de Chernóbil. El bloque 4, que contiene el cuarto reactor nuclear, acaba de terminarse y promete traer más prosperidad a la zona. Pero la soleada seguridad de esta ciudad atómica esconde una realidad más sombría. Alarmado por el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki, el dirigente soviético Joseph Stalin ordenó a sus físicos nucleares que se pusieran a trabajar en la bomba roja. El programa fue dirigido por Igor Kurchatov, que construyó el primer reactor nuclear soviético. No tardó en construirse una red secreta de ciudades con reactores nucleares. Estas ciudades atómicas producían plutonio para la maquinaria bélica de la Unión Soviética y suministraban energía atómica al país más grande del mundo. Pero con las prisas por alcanzar la paridad nuclear con Occidente, se hicieron muchos recortes en los ámbitos del diseño y la seguridad. El director de la planta de Chernóbil, Víctor Brukhanov, y su ingeniero jefe, Nikolai Fomin, intercambian informes. Los dos son responsables del aprovisionamiento del buque insignia de la flota nuclear soviética, pero hoy tienen un problema. La central de Chernóbil tiene 4 reactores independientes. Hace 3 años, en el verano de 1983, los mandos del Partido Comunista presionaron a Víctor Brukhanov para que el reactor 4 entrara en funcionamiento cuanto antes, sin pasar todas las pruebas de seguridad necesarias. Si se hubiera negado, miles de trabajadores, ingenieros y sus superiores ministeriales habrían perdido bonificaciones que triplicaban el salario mensual que percibían. Brukhanov y Fomin no han completado aún las pruebas de seguridad. Los dos saben que ya falta poco. Hoy, el reactor número 4 deberá detenerse para las pruebas anuales de mantenimiento. Será una excelente ocasión para someterlo a la prueba de seguridad aplazada durante tanto tiempo. Pero Brukhanov acaba de volver del 27º Congreso del Partido, en el que Mikhail Gorbachev ha pedido que se duplique la producción de energía nuclear. Como buen comunista, Brukhanov desea aumentar la producción y causar buena impresión a los jefes del partido. Pero a causa del interés despertado por la industria nuclear, no puede permitirse accidentes y necesita efectuar la prueba de seguridad. Pide consejo a su ingeniero jefe. Fomin, el único ingeniero nuclear que hay en Chernóbil, está deseoso de seguir adelante y recomienda efectuar la prueba. Brukhanov, ingeniero eléctrico, confía en el criterio de su colega y cursa la orden. Poco después de la 1, los técnicos de la sala de control reducen la potencia del reactor 4. Para alcanzar las condiciones ideales de la prueba de seguridad, hay que situarlo entre el 20 y el 30% de la potencia normal. Todo se hace según lo planeado y el reactor número 4 baja al 50% de la potencia habitual. Pero mientras se preparan las condiciones para efectuar la prueba de seguridad, surge un imprevisto. ¿Aló? El controlador del suministro de Kiev está al aparato exigiendo que se aumente la potencia de la central. Una central eléctrica de la zona se ha parado y para subsanar el problema se necesita más potencia en Chernóbil. Brukhanov accede a regañadientes, aunque eso significará aplazar otra vez la esperada prueba de seguridad.
Valentin Belokon, de 28 años, médico del hospital de Pripyat, entra de guardia poco después de las 8 de la tarde. Con la fiesta del 1 de mayo en perspectiva, la gente está muy animada y en el hospital ya se han atendido varias urgencias. Parece que va a ser una noche larga para el doctor Belokon. Después de una jornada de descanso, Vasily se prepara para entrar en el turno de noche del cuartel de bomberos. Entra a las 10, pero le cuesta separarse de Ludmila y casi siempre llega tarde. En Chernóbil acaba de llegar el turno de noche. Es un personal reducido, pero va a ser el responsable de la realización de la prueba de seguridad cancelada horas antes. Anatoly Dyatlov, ingeniero jefe en funciones desde hace poco, es quien dirige la central esta noche. Alexander Akimov es el inspector nocturno del reactor número 4. Leonid Toptunov es el técnico principal. Llevan ya un retraso de 10 horas en la realización de la prueba de seguridad y un ingeniero del turno anterior, Yuri Tregub, se queda para formalizar el traspaso de responsabilidades. El controlador del suministro eléctrico de Kiev llama para confirmar que ya no necesitan la potencia extra de Chernóbil. Se reduce la potencia para comenzar la prueba. La potencia del reactor se gobierna subiendo y bajando barras de control. Hay 211 barras. Son el motor de arranque, el acelerador y el freno. El técnico que se encarga esta noche de mover las barras es Leonid Toptunov, de 26 años. Hace 3 que terminó la universidad. Como casi todos los que trabajan en Chernóbil, es un ingeniero eléctrico con cierta experiencia. Toptunov hunde las barras de control en el núcleo de la máquina y los niveles de energía comienzan a descender. En la sala de control, Toptunov se ha equivocado con las barras. Los niveles de energía son demasiado bajos para efectuar la prueba de seguridad. Está a punto de producirse un paro completo. Además, el reactor 4 es muy inestable cuando opera a baja potencia. Toptunov tiene que elevar los niveles de energía lo antes posible. Temeroso de empeorar las cosas, Toptunov llama por teléfono a un técnico del reactor número 3. No sabe qué hacer, porque en el manual hay muchas instrucciones tachadas. Le aconsejan que siga las instrucciones tachadas, porque en las modificaciones no hay ningún sello oficial. Debido a su reciente ascenso, Dyatlov quiere causar buena impresión a sus jefes. Ha recibido órdenes. Deben proseguir y llevar a cabo la prueba de seguridad según lo indicado. Akimov y Toptunov piensan que es demasiado peligroso. Los niveles de energía son muy bajos y habría que cancelar la prueba. Pero Dyatlov dice que está dispuesto a hacerse responsable. Dyatlov ordena a Toptunov que suba las barras de control, lo que significa incrementar la potencia del reactor. Слушай, стержни опускаем. Давай. Точно применяй. Точно, давай, применяй. Хорошо пошло. Какой инструкции? Игнатенко Василий, подойдите к телефону. Игнатенко Василий. Vasily recibe una llamada telefónica en la centralita del cuartel de bomberos. Es su mujer. Людмила к телефону. Алло, Вася, ¿это ты? No pasa nada. Ludmila ha visto que Vasily se ha olvidado los bocadillos. В чем дело? Что случилось? Ludmila se ofrece a llevarle la cena al cuartel. Vasily le dice que no se preocupe y que es mejor que se acueste, ya que mañana tendrán un día atareado.
Спокойной ночи. En la sala de control, Toptunov ha elevado ya suficientes barras para aumentar la potencia del reactor número 4. Pero están aún al 7% de la potencia habitual, muy por debajo del 20% imprescindible para efectuar la prueba. Necesita subir más barras, pero para ello tiene que desactivar el mecanismo de detención automática, cuya misión es impedir que el reactor alcance temperaturas de fusión. Toptunov está muy preocupado y dice que es demasiado peligroso. Deseoso de efectuar la prueba que le han ordenado, Dyatlov en persona desactiva el mecanismo de detención automática. Петрович, работай. Что у нас там показывает? Реактор стабилизировался, но всего лишь 12% мощности. Все параметры, ну, смотри, отработал. El reactor parece estabilizarse, pero está solo al 12% del rendimiento normal. Aún no hay energía suficiente para efectuar la prueba como es debido. Понимаете, что у нас серьезные проблемы. Ничего страшного. Вы знаете, что у нас нет достаточной мощности. Dyatlov indica que comience la prueba. Молодой человек, займите рабочее место. Работаем. Ordena a Toptunov que eleve manualmente las barras. La potencia comienza a subir de manera espectacular. El núcleo se sobrecalienta como un volcán radioactivo. Toptunov está asustado por lo que indican los instrumentos y la creciente inestabilidad. 36 segundos después del comienzo de la prueba, Akimov pulsa el botón de alarma para que se detenga inmediatamente el reactor. Pero ya es demasiado tarde. No hay tiempo para detener la reacción en cadena. En 4 segundos se pone 100 veces por encima del nivel de energía normal. Akimov corta la electricidad para que las barras caigan en el núcleo por su propio peso. Pero el núcleo del reactor está ya tan caliente que se ha deformado y las barras se han encallado, empeorando aún más la situación del reactor. Al cabo de 20 segundos salta el techo del reactor número 4. Cinco segundos después revienta el núcleo y expulsa 50 toneladas de combustible nuclear, grafito y escombros en un radio de 3 kilómetros a la redonda. La radiación liberada es 10 veces mayor que la de una bomba atómica. El doctor Belokon vuelve al hospital. Vimos relámpagos. Pensamos que eran estrellas fugaces. O solo relámpagos. Pero no oímos ningún trueno. El motor funcionaba. En la sala de control se va la corriente de pronto y las luces se apagan. Hay un momento de histeria y confusión. No se dan cuenta de la magnitud de la catástrofe. Toptunov incluso llama a un par de técnicos y les indica que vayan a la sala del reactor para ver qué ha ocurrido. Ha sonado la alarma y los hombres de la Sexta Brigada de Bomberos de Kiev se ponen en marcha. Ningún bombero prevé nada anormal. Ha habido otros incendios en la planta de Chernóbil. Con el uniforme de siempre, los bomberos recorren el breve trayecto que hay entre el cuartel de Pripyat y Chernóbil. Vasily y los hombres de la Sexta Brigada son los primeros bomberos en llegar. Al principio, cuando llegamos, pensamos que solo era un incendio como otro cualquiera. Yo tenía un extraño sabor metálico en la boca y sentía un cosquilleo en la cara. Pero nadie retrocedió. Intuíamos el peligro, pero todos sabíamos que había que hacerlo. Los bomberos no iban equipados con traje antirradiación ni con mascarillas.
El jefe del turno, Alexander Akimov, decide tomar el mando y pasar por encima de Dyatlov, que se ha puesto histérico. Akimov llama al director de la planta, Víctor Brukhanov, y le dice que hay un pequeño incendio en la sala del reactor. Los bomberos deben subirse al reactor e impedir que el fuego alcance a los otros 3 reactores. Al principio pensé que estaba perfectamente, porque la mente no puede aceptarlo. Y piensas, estoy perfectamente, puedo con ella, con esa parte de nosotros mismos que creemos indestructible. Cuando subí ya había partes del bloque 3 que estaban ardiendo. Toptunov y Akimov avisan a los demás técnicos de la central para tratar de impedir que el fuego se propague a los otros reactores. La radiación mortal sale ya a chorros de la accidentada central nuclear. En su camino encuentra Pripyat y se filtra invisible en la ciudad dormida. A Ludmila Ignatenko le cuesta dormir, se levanta y abre la ventana. Siente en la cara una especie de cosquilleo, como si estuviera lloviendo. Los bomberos han impedido por fin que el incendio se propague por el techo del reactor número 3, pero se sienten raros y desorientados. Vasily tiene los primeros síntomas de radiotoxemia. Sufre alucinaciones, tiene la garganta seca y ganas de vomitar. Todos se sienten débiles, sedientos y mareados. El doctor Belokon ha derribado la puerta del primer puesto de socorro que ha visto. Aplica a Vasily un poco de yodo y le pone una inyección de relanium. El techo se derretía bajo nuestros pies. El humo... El director de la planta, Brukhanov, llega a la central para ver por sí mismo el alcance de los daños. Le sale al encuentro el ingeniero jefe Fomin. Brukhanov y Fomin no se atreven a imaginar lo que les resulta inconcebible. No parecen darse cuenta de la gravedad de la situación. El reactor debe quedar intacto. Acuerdan que tienen que informar a Vladimir Marin, encargado de las cuestiones atómicas en el Comité Central. Brukhanov miente a Marin y le dice que el núcleo del reactor no está destruido. La mortífera nube radiactiva ha cruzado ya el país, ha pasado por Bielorrusia y Rusia y se dirige hacia el oeste. Pero la vida sigue en Pripyat, como si no hubiera ocurrido nada. Han llegado funcionarios de Moscú para calcular los daños del reactor. Los niveles de radiación en Pripyat son ya muy elevados.
Los funcionarios moscovitas, la defensa civil y la junta médica no saben qué hacer. Ludmila ha averiguado que Vasily y el resto de su grupo de bomberos están en el hospital local. Ha absorbido tanta radiación que las enfermeras temen tocarle. Что случилось? Тогда пожар. Все упали. Ты отравлен дымом. Да. Vasily, los demás bomberos y otras víctimas de la radiación son conducidos a un hospital secreto en Moscú. Finalmente, 36 horas después de la explosión, se ordenará la evacuación, pero será demasiado tarde para los habitantes de Pripyat. Внимание! Уважаемые товарищи, в связи с аварией на Чернобыльской атомной электростанции в городе Припяти складывается неблагоприятная радиационная обстановка. Сегодня, 27 апреля, начиная с 14:00 часов, возникает необходимость провести временную эвакуацию жителей города в близлежащие населенные пункты Киевской области. El humeante reactor sigue arrojando a la atmósfera millones de curios de radiactividad. Arderá durante otros 9 días. El fantasma de la radiación cubre los campos de Chernóbil y las viviendas vacías de Pripyat, donde el peligro de muerte es incoloro, inodoro e insípido. Durante 10 días no se informó de la catástrofe en la Unión Soviética. El doctor Belokon será un inválido el resto de su vida. Akimov y Toptunov murieron de radiotoxemia aguda al cabo de 12 días. Víctor Brukhanov, Nikolai Fomin y Anatoly Diatlov fueron juzgados en agosto de 1987. Brukhanov es condenado a 10 años de prisión. Fomin intenta suicidarse, pero es condenado a 7 años de reclusión por negligencia y Diatlov a 5. Vasily morirá en Moscú el 13 de mayo de 1986 con Ludmila a su lado. Ella sufrirá por su marido y por la criatura que lleva en su vientre. Su hija, Natasha, morirá a los 5 días de nacer a causa de la radiación concentrada en el útero. Natasha, hija de Vasily, será enterrada con su padre en el cementerio moscovita de Mitino. Chernóbil es la peor catástrofe nuclear que se conoce. Su contaminada herencia impregnará el aire durante siglos y producirá más víctimas que el bombardeo conjunto de Hiroshima y Nagasaki. Millones de personas que viven en la zona contaminada padecerán cánceres desconocidos y mutaciones genéticas. No existe el átomo pacífico. Chernóbil es el último aviso que se da a la humanidad.